¿Cómo están, gamers de corazón? O debería decir, walkers de corazón. El día de hoy me encuentro formal una vez más, ya que les hablaré un poquito y les daré mi opinión sobre el tan esperado final de la famosa serie de Walking Dead de AMC. A toda esta trama de la Commonwealth, de este nuevo orden mundial, que sería la última trama de los cómics y pues de igual manera la última trama de la serie, claro está. Y bueno, aquí la corrupción ya está hasta el tope, los walkers están invadiendo todo el lugar, las cosas se están poniendo muy densas y aquí pues ya nos dan un desenlace a la historia de esta villana principal de la última temporada, que es Pamela Milton, pero a su vez nos muestran un mismo final también con los walkers, que son los villanos principales ya de esta serie, y siento que eso nos hace saber a los fans y a los espectadores, así como también a los personajes, que a pesar de todos los problemas humanos, a pesar de todas las cosas que han pasado en toda la serie, los walkers siempre seguirán siendo una amenaza. Y eso me encantó, me fascinó, así como el final que le dieron también a los walkers, que no se deshicieron de ellos por completo, pero yo creo que estuvo muy chida toda esta explosión que le dieron, toda esta desintegración de walkers. El CGI estuvo pésimo, tengo que admitirlo, pero la verdad estuvo bien y yo creo que sí fue un buen final como para decir, wow, o sea, esto lograron los humanos trabajando juntos. Esto lograron nuestros personajes trabajando juntos, uniendo fuerzas con los soldados de la Commonwealth para poder terminar con esta amenaza real, o sea, la amenaza real de este mundo roto que podemos encontrar en esta serie, el cual se encuentra infestado por estos walkers. Y continuando hablando de los walkers, me encantó, me fascinó esta nueva idea para poder hacer que regrese este tema base de los walkers que tenía Greg Nicotero al empezar la serie en la primera temporada, de que eran más listos, podían escalar rejas y tal, podían correr un poco más rapidito, te alcanzan, o sea, da miedo, literalmente da miedo cuando ves que los walkers se están acercando a ti. Y haber pasado de eso a decir, bueno, unos walkers más, nomás los matan y ya estuvo. Y este final hizo que volvieran ese sentimiento de tener miedo cuando llegan los walkers, porque volvieron estos walkers que ya los categorizaron como climbers, que pues son aquellos que pueden abrir las puertas, que todavía tienen esa mentalidad guardada de su vida pasada, que pueden también escalar las paredes, pueden agarrar tu arma, pueden agarrar cuchillos, pueden agarrar rocas, que incluso hasta llegaron a pensar en un momento los personajes que eran Whisperers que habían sobrado, que habían sobrevivido del grupo de Alpha, pero no es así, eran los walkers que nos presentaron en la primera temporada y yo creo que fue un súper acierto que pusieran a dirigir a Greg Nicotero en este último capítulo, porque de verdad se la rifó. De verdad yo sentía miedo cuando llegaban estos walkers porque nunca podía saber cuál era climber y cuál no. Nunca se desviaron del tema principal, sí estuvo bueno el tema de la Commonwealth y tal, pero nunca se desviaron del tema principal y de verdad esta fue una de las temporadas en las que más muertes hubo. No muy importantes la verdad, pero sí en general fue una en las que las muertes fueron bastardas, o sea, sí cañonas, de las muertes más explícitas que se han visto en The Walking Dead a manos de los caminantes, y de verdad sí se sintió muy denso el asunto y me gustó como para darle un final a la historia. Y bueno, este último episodio titulado Que descanse en paz, que por cierto me agradó mucho, ya que este es el nombre del último cómic que se llama Rest in Peace, y en fin su duración fue bastante larga a comparación de los últimos que han habido recientemente. Tuvo una duración de más de 1 hora, lo cual es algo que no había pasado en The Walking Dead ya hace varios años, y aquí pasamos con la parte que de verdad dije wow. O sea, yo ya estaba terminando el episodio y dije, bueno, no estuvo tan de que wow, pero es un buen final, ¿no? De que ya hasta se había puesto a la pantalla en negro y de repente dije, ¿qué demonios está pasando aquí? Amigos, regresó. El protagonista de la serie regresó. Así es, regresó. El famosísimo Rick Grimes, caballeros, regresó. Y
todavía no está con Michonne. Michonne lo sigue buscando, pero tarde o temprano lo encontrará, porque tenemos este increíble spin-off a la vuelta de la esquina de Rick y Michonne, el cual confirmaron en la Comic Con de este año. Entonces con este final podemos saber que se vienen cosas grandísimas, cosas increíbles. Y bueno, hablando sobre las muertes de este último episodio, de esta última temporada, yo pienso que ahí sí como que les falló un poquito, porque las muertes, por así decirlo, más importantes las hicieron todas al inicio del episodio. Entonces fue como muy boom y no te dio chance ni siquiera de llorar, porque de que vas empezando el capítulo estás emocionado por ver el final y de repente pasa esto y como que tu mente no alcanza a procesarlo todo como para poder sufrir estas muertes, ¿sabes? Y bueno, hubo otra que se podría decir que es la muerte más importante, lamentablemente no la más melancólica, tengo que admitirlo, pero sí fue la cual le dio parte al final también de este episodio. Claramente sabemos que algunos tienen que vivir para sus próximos spin-offs, los cuales ya anunciaron, pero los que no, o sea, es el final de la serie, podrían matarlos y no hay pedo, o sea, tampoco tan a lo estúpido, pero de verdad que impactara, o sea, con toda esta publicidad que decía, ¿quién crees que sobrevivirá al final de The Walking Dead? ¿Y quién crees que no sé qué? ¿Y quién crees que bla 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 bla? Me enteré al final de que era pura publicidad, nomás pura propaganda. O sea, el tema de la Commonwealth se me hizo demasiado fuerte. Hubieron episodios en los que de verdad te impactaste. Hubo una parte en la que hasta le dispararon a un personaje principal muy importante que de verdad dices, ¿what? O sea, ¿de verdad se va a morir? De repente no es broma, les juro que era de que una persona tras otra, tras otra, tras otra, que decías, ¿qué pedo? Se va a morir. Va a ser uno de los que se va a morir al final. Pero no, siento que The Walking Dead nos ha acostumbrado mucho a confiarnos y decir, nah, no le va a pasar nada, es un personaje principal, X, ¿no? Por lo tanto, siento que este era el momento ideal para sorprendernos, para decirnos, what the fuck. Pero las muertes no fueron una gran cosa. Si ustedes esperaban muertes a lo bastardo, créanme que se van a decepcionar. Sin embargo, como les digo, estuvo muy bien el final, me gustó mucho. Incluso hasta Greg Nicotero dice que se siente orgulloso de su dirección, de su trabajo que logró en este episodio, que sintió mucho la presión, pero sin embargo logró que las cosas salieran muy bien. Y la verdad estoy de acuerdo con él. Otra cosa que dijo que me llamó mucho la atención es que aunque el guión lo hubieran hecho de que con 2 o 3 walkers en total, él hubiera usado 200 o 300 mínimo. Un aspecto más que me gustaría aplaudir son todos esos sermones que nos dio Judith en cada uno de los últimos 8 episodios que pudimos ver al final de esta magnífica serie. También me gustó la conexión que hicieron entre todos los fans y todo el público con Mercer. De verdad se me hizo un personaje muy querido y la relación que tiene con la princesa, la neta, es chulísima. Me encantó, yo creo que de las mejores parejas que han habido en The Walking Dead. Yo creo que la segunda después de Maggie y Glenn. Por último, la parte que más me llegó al cocoro, la que dije, verga, o sea, damn, fue que por cierto aquí tengo a Lucille. La parte en la que Maggie y Negan tienen esta deep talk, o sea, esta plática profunda sobre Glenn, sobre lo que pasó con Glenn. De verdad dije, shit. O sea, nunca pensé que fueran a hablar de esta manera sobre el asunto, güey. Güey, Negan le pidió perdón, güey. O sea, estuvo cañón. Me puse muy en los zapatos de Maggie y dije, verga. Creo que fue de mis partes favoritas de todo el capítulo y de las que creo que le dieron un buen final a la trama y una buena introducción también al spin-off que habrá de Maggie y Negan próximamente, ¿no? Pero, güey, no manches. Y en fin, quisiera terminar este video agradeciéndole a la serie por todo lo que nos ha dado, por todos esos momentos. Como dije al inicio del primer episodio, gracias The Walking Dead, de verdad. Gracias por todo. Yo creo que estoy hablando también por parte de muchos de los que están viendo este video también. Y lo sé muy bien porque me he dado cuenta de que al final al público de este canal lo que más le gustó fue The Walking Dead, que hablara sobre esto. Y por eso también les traje este video a este canal, ¿no? También estaré haciendo más videos relacionados con The Walking Dead en mi canal de Fandom Family para que vayan a suscribirse también ahí. Les estaré dejando el link acá abajo en la descripción y también acá arriba para que vayan. Pásense a ver mis shorts de mis doblajes que he hecho. Y bueno, aquí me despido, amigos. Gracias por el apoyo, gracias por todo. Si les gustó el video dejen su like. Y Lucille y yo nos despedimos una vez más y nos vemos hasta la próxima. Chao.